Adéntrate en los misterios que la noche ha reservado para ti. Extraños mensajes del pasado, señales inexplicables, conocimientos ocultos y maravillas olvidadas. Sé bienvenido a la Noche Cerrada. En Noche Cerrada, el profesor Zalaya abordará temas místicos, fantásticos y misteriosos, noticias científicas, curiosidades históricas. Sed bienvenidos a las teorías, los sueños y las búsquedas más asombrosas del ser humano. Noche Cerrada, tu programa semanal de misterio y conocimiento. En el primer programa hablamos de cómo la figura del vampiro lleva miles de años formando parte de las pesadillas de la humanidad. Ahora ya sabemos que bajo el nombre de vampiro se esconden diversos tipos de criaturas, con un denominador común: la necesidad de sangre. Pero ¿cómo se les combate? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué necesita el cazador de vampiros para llevar a cabo su tarea? ¿Se puede destruir permanentemente a un vampiro? En esta noche cerrada les invito a seguirme a las tinieblas, donde abordaremos todas estas preguntas. Me gustaría advertirles de que el contenido de este programa incluye descripciones que, aunque siempre contrastadas y extraídas de libros y fuentes válidas, pueden herir sensibilidades. Los vampiros de las leyendas son seres crueles y monstruosos, y durante la historia del hombre, los métodos con que los que se le ha dado caza no han sido precisamente amables. Dicho esto y con la advertencia lanzada, con ustedes un servidor, el profesor Zalaya. A lo largo de miles de vidas y de culturas, los seres humanos nos hemos enfrentado a la noche orgullosamente. Hombres y mujeres de todos los pueblos desarrollaron sus propios sistemas para mantener a raya las fuerzas de la oscuridad. Mito o no, superstición o realidad, esos métodos son su legado y nos han llegado de lo más lejano de los siglos. En aquellos tiempos en los que las ciudades no eclipsaban el fulgor de las estrellas, aquellas gentes de antaño sabían que, fuera de sus cuevas, el peligro acechaba. Ciertos peligros procedían de lo que ahora denominamos realidad, pero otros, según lo que nos ha llegado a través de las leyendas, lo hacían desde otras regiones menos exploradas por el hombre actual. Los celtas, un pueblo especialmente vinculado al paso de las estaciones, enterraban el cuerpo boca abajo, evitando así que el muerto se alzara contra ellos en el caso de que regresara como vampiro. También depositaban guadañas cerca de la tumba, como ofrenda a la eterna y cíclica cosecha cósmica. Los tracios, por el contrario, eran mucho más pragmáticos, menos simbólicos, podría decirse. Los tracios amputaban las extremidades al muerto o cortaban los talones y los tendones de las rodillas. Parece que quisieran asegurarse de que si algo regresaba del otro lado, no sería más rápido que ellos. En Rodas, Quíos y Samos, donde según las leyendas los vampiros bricolacas eran una auténtica plaga, se ponía una cruz de cera entre los labios o fragmentos de porcelana con antiguos símbolos protectores dibujados. En la Europa oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los 9 orificios corporales de los muertos. Los gitanos clavaban agujas de hierro en el corazón del cadáver, después le clavaban una estaca de espino en las piernas o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido atravesado con estacas de hierro, una práctica que sigue vigente hasta nuestros días, realizada para evitar que personajes a los que se ha considerado malvados regresen convertidos en vampiros. Pero ¿cómo protegerse de las influencias malignas de estos seres? Existen numerosos objetos y sustancias que varían de región en región, mencionados con frecuencia en las leyendas sobre vampiros por tener la propiedad de alejarlos e incluso destruirlos. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo o el azufre,
y objetos sagrados. Otros métodos comunes en Europa incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa a proteger, o en la tierra de una tumba sospechosa de contener a un vampiro, para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Historias chinas similares relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, tendría que contar todos los granos uno por uno. Es una temática que se puede encontrar también en los relatos del subcontinente indio y en Sudamérica, sobre brujas y otros tipos de espíritus malignos o traviesos. Aunque no se los considera como un objeto de protección, el que los vampiros no se reflejen en los espejos ha hecho que fueran utilizados para mantenerlos alejados. Eso se conseguía situándolos en una puerta, mirando hacia afuera. Las terribles fuerzas de la noche pueden ser combatidas, según los textos y leyendas, así que sabemos que los vampiros pueden ser destruidos. En los Balcanes existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso o un vampiro, que según la tradición gitana es el hijo o descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos y destruirlos. ¿Solo fantasía? Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular. Actualmente, estos equipos son de propiedad de ciertos museos, de curiosidades o de coleccionistas aficionados a lo esotérico. Tradicionalmente, conocemos ciertas formas de erradicar a los vampiros. Sabemos por las películas, los libros y otros medios que clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser un vampiro era efectivo. Se usaban estacas y punzones de madera o de hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y los estados bálticos, el espino en Serbia y en Bulgaria el roble. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania al estómago. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del norte. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas o alejada del cuerpo. De esta forma aceleraban la marcha del alma, pues en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo. La incineración completa del cadáver o de su corazón eran las medidas más habituales en Grecia. También, si el vampiro resistía, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o servían en vino. También, en una espiral de paranoia y superstición, se repetía el funeral del fallecido, rociando su nuevo sepulcro con agua bendita. En Bulgaria, por el contrario, se practicaba un ritual mágico para embotellar al vampiro, forzándolo a transformarse en una bruma incorpórea para después aprisionarlo y usarlo para otros fines más oscuros, en el caso de un nigromante, o a veces se añadían estampas de santos en el fondo de la botella, o incluso sangre para repelerlo o atraerlo. La botella, con el vampiro dentro, era arrojada al fuego para destruirlo. Aunque regresemos a la historia del vampiro más adelante, podremos ver cómo ha evolucionado esa visión, esa imagen de esta criatura gracias al cine, las novelas, los cómics, los videojuegos. Os estaréis preguntando si el vampiro sigue siendo algo del pasado, si la gente sigue presa de estas supersticiones y de estas costumbres extrañas que hacen creer a la gente que una criatura de fantasía pueda ser real. Pues bueno, el vampiro, que ya desde el siglo XIX se ha convertido en un icono universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XX, el caso del vampiro del cementerio de Highgate, en el suburbio londinense, que a finales de las décadas de los 60 y principios de los 70 fue el escenario de una leyenda urbana, según la cual era rondado por un vampiro con características fantasmagóricas, que se cobró algunas víctimas antes de ser destruido con la intervención de autodenominados cazadores de vampiros, que incluso llegaron a organizar una cacería la noche del 13 de marzo de 1970, cuando decenas de curiosos y ocultistas invadieron el cementerio en busca del supuesto vampiro. Este cementerio existe y este cementerio puede dar testimonio de que si
hay algún lugar en el que puede existir un vampiro, es allí. También deciros que la novela de Drácula, Bram Stoker, se ambienta en el cementerio de Highgate y que por lo tanto es un lugar que está envuelto en misticismo, en esa bruma del misterio y de la noche. Bien, hasta aquí amigos el programa de hoy. Gracias por seguirme, sois bienvenidos en el canal de YouTube de Gonzo Cero y en iVoox. Hasta aquí la noche cerrada de la semana, porque solo desde la información y el conocimiento puede entenderse nuestro mundo, con sus luces y sus sombras, entre las que mis queridos oyentes sin duda aguardan los hijos de la noche.